como pastor, una de mis funciones es oficiar bodas. Y me he dado cuenta que hay un momento muy especial para los novios y que se les queda grabado, y son los votos que hacen uno al otro. En especial porque un voto es algo que te preparas, que vas haciendo con tiempo, y también sabes que la persona que te va a decir su voto también se preparó. A mí no me prepararon nada, a mí nos estábamos casando y el pastor dijo: Mariana, Aarón te quiere decir unas palabras. Así me aventaron. Y me he fijado que en la ceremonia, por más que yo me prepare, no, la gente se acuerda de los votos. Lo que yo dije no importa. Es muy importante los votos. Porque es una promesa que estás haciendo en un momento muy especial. Pero ¿qué significa un voto religioso? Un voto religioso se entiende por la promesa deliberada hecha a Dios acerca de un bien mayor. Un voto que le hacemos a Dios es decirle: yo te prometo esto, Señor. Yo te prometo esto otro, con tal de un bien mayor. Y un ejemplo de un voto lo podemos encontrar en Génesis 28:20, donde dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese es un ejemplo de un voto religioso. Jacob le está diciendo: y si tú estuvieras conmigo, y si tú fueras mi Dios. Y hoy estudiaremos otro voto que se encuentra en la Biblia, que, para serte muy honesto, yo siempre había pintado mi raya con respecto a ese voto, porque en el ambiente en el que yo crecí espiritualmente, era usado siempre para querer manipular a Dios. Era usado siempre para ver qué le sacábamos a Dios, y lo veías como la oración superpoderosa a la que Dios no puede resistir. Y ese voto es la oración de Jabes. ¿La has escuchado? Se encuentra en 1 de Crónicas 4, de 9 al 10. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo: porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal, para que no me causaran dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. La oración de Jabes está relatada en forma de voto, como la que acabamos de leer de Jacob. Y fue pronunciada, según parece, en un momento donde a Jabes le habían encargado una misión muy difícil. Y él estaba entendiendo que su misión era tan crítica y él tenía que cumplirla tal como se lo estaban pidiendo, que la única forma en que eso pudiera salir bien era que Dios estuviera con él. Él no podía depender de su talento, él no podía depender de las personas que lo acompañaban. Él necesitaba depender ansiosamente de Dios. Si tú empiezas a leer 1 de Crónicas, capítulo 4, te vas a dar cuenta que ese capítulo empieza con la genealogía de Judá. Empieza a decirte quiénes son los padres, y en determinado momento
es injertada esta porción donde describen a Jabes. Y eso es muy raro, porque Jabes no pertenece a ninguna tribu de Israel. Jabes se cree que viene por parte de Moisés. Bajo los ojos de muchos, Jabes no tenía por qué estar ahí. No era digno, no tenía las credenciales, no tenía el apellido, no tenía el conocimiento, no tenía el reconocimiento para estar en esa lista. Pero es injertado ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia menciona a Jabes en medio de la genealogía de Judá? Porque no importa a qué tribu pertenezcas, quiénes hayan sido tus antepasados o cuál sea tu condición, Dios te otorga una nueva identidad, un nuevo propósito y un nuevo destino. No importa si los demás crees que estás capacitado o no. No importa si tú no crees que estés capacitado o no. Dios le puede dar una nueva identidad, un nuevo destino y un nuevo propósito a cualquiera. Y este patrón de injertar personas que ante los ojos de nosotros no merecen la pena. El Nuevo Testamento lo repite varias veces. ¿Y sabes dónde? En la genealogía ¿de quién? De Jesús. En el Nuevo Testamento, en la genealogía de Jesús, vienen incrustadas mujeres que ninguna de ellas pertenecía a las tribus de Israel. Mateo 1 nos dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Ara. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Constantemente Dios nos muestra que no importa tu situación, no importa de dónde vengas, Dios te puede usar y te puede cambiar. No importa que otros no lo crean, no importa que otros no lo digan. Dios sí lo cree, Dios sí lo dice y lo pone por escrito para que a nadie se nos olvide. Jabes tiene una particularidad: el significado de su nombre. El versículo 9 nos dice: lo llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. El significado de su nombre es dolor. La razón de que su madre le pusiera así era porque su nacimiento le causó mucho dolor. Jabes literalmente significa hacedor de dolor. Si hoy en día los nombres que les pongamos o digamos a nuestros hijos los pueden marcar, en esos tiempos el nombre que se le ponía a una persona describía su personalidad o las condiciones de su nacimiento determinarían su futuro. Tan importante era el nombre. Hoy si quieres ponerle a tu hijo Brian Maluma, no hay problema, no te preocupes, no estamos en esos tiempos. Jabes toda la vida había sufrido por causa de su nombre.
en algo que él no tuvo nada que ver. ¿Te has sentido, algo te ha causado dolor donde tú no tuviste nada que ver? Imagínate Javes cuando era niño, que le preguntaban, ¿cómo te llamas? Javes. No, tú me vas a causar mucho dolor. Yo no quiero tener nada contigo. Pasan los años, se quiere resonar con alguien. ¿Cómo te llamas? Javes. Híjole, has de haber hecho algo muy malo. Yo no quiero tener nada contigo. Una y otra vez. Estigmatizado, marcado, segregado por algo que él no había tenido nada que ver. ¿Qué nombre te han puesto? ¿Qué nombre has dejado que otros te definan? ¿Qué nombre has dejado que otros te digan cómo debes de vivir, cómo debes de sentir y cómo debes de pensar? ¿Qué nombres has puesto? ¿Con qué nombres has señalado a las personas segregadas y causándoles dolor? Tenemos que saber que el dolor es parte de la vida, no la vida misma. Los procesos traen dolor, claro. Y algunos han sufrido cosas desde pequeños que los han marcado o que han sido marcados por ellos, pero es muy diferente entender que en la vida encontraremos dolor a entender que la vida es dolor. Porque muchos nos pasa algo y nos aferramos al dolor. Y no, es que yo soy mi dolor. No, tú no te llamas así, tú te quieres llamar así. No es que yo soy el que otro me hizo, es que yo soy la que... Eso ya pasó. Agarramos etiquetas de cosas que nos pasaron en nuestra vida. Que tuvimos que ver o no, esa es otra historia. Pero nos las ponemos y no nos las quitamos. Algunos sienten condenación por el dolor que causaron a otros. Personas que viven continuamente con la condenación de palabras que dijeron, de oportunidades que se fueron, de errores que cometieron. Y ahí se quedan y no avanzan. Y dejan que eso los marque. Por un error que cometiste. Por lo que antes hacías que hoy no haces. Y te sigues llamando dolor. Es que yo me llamo dolor, es que yo hice, es que yo esto otro, es que tú no sabes. Y también otros, es que me hicieron. Otros sufren la amargura porque otros les causaron dolor. Es que si tú supieras lo que me hicieron, lo que me hizo mi madre, lo que me hizo mi padre, la traición que me hicieron. Es por eso que yo soy así, por eso es que soy dolor. Javes pudo haber vivido con una amargura muy dentro contra su madre. Diciendo, ella causó todo esto, ¿yo qué tenía que ver? El nombre que ella me puso me trajo muchos problemas. Y no merece que yo la perdone. Pudo haber vivido así. Buscando un culpable para su dolor. Tal vez hoy nosotros no marquemos a nuestros hijos con los nombres que les pongamos. Bueno, si le pones Brian Maluma, creo que algo puede pasar. Pero les dejamos una huella con las palabras que decimos cuando estamos enojados. Es que tú nunca, es que siempre, es que es la misma.
Ah, no, no nos ofendemos porque somos cristianos, pero si no fuéramos le diríamos todo lo que traemos en el morral. Los marcamos con leyes que los asfixian y no los dejan crecer. Ya no marcamos con nombres, ahora marcamos con la palabra. Ahora marcamos asfixiando y no dejando crecer. Comparando, dice, es que fueras como tu hermana, como tu hermano. Es que yo y tu papá a tu edad, pues sí, hombre, no tienes lo mismo que ellos tienen. O también nosotros dejamos que otros definan nuestro futuro con las etiquetas que nos ponen y que las creemos. Jabes se cansó de tener todo esto. Se cansó de tener ese estigma y el dolor que producía. ¿Hay alguna marca que tú ya no quieras tener? ¿Hay algo que tú digas, yo ya no quiero ser eso, yo ya no quiero identificarme con eso? Si bien una vez cometí un error, pero ya no soy eso. Ya quiero perdonar. ¿Hay alguna marca que tú te quieras quitar? ¿Qué fue lo que hizo Jabes para cambiar su situación? Versículo 10. Jabes invocó al Dios de Israel. Invocó al Dios de Israel. Invocar es clamar en voz alta. Esa es la clave de la oración de Jabes, que está basada en conocer al Dios de Israel. Jabes no solamente dijo, sí, Dios, pues tú sabes en qué ando fallando, Dios. No. Clamó, reconoció su situación. No le importó lo que los demás pensaran. Dijo, yo ya estoy harto de esto. Esa es la clave, es lo que hace diferente a la oración de Jabes, a nuestras oraciones cuando decimos, si Dios quiere. No, la clave es que él ya conoce a Dios, él sabe qué es lo que Dios quiere y no se lo está preguntando. Esa es la diferencia, que no es una oración salida nada más de lo que a mí se me ocurre que puede pasar y que Dios puede ser, porque el Dios místico que yo conozco, el Dios que no veo en la palabra, pero sí creo en mi mente porque a mí me conviene. Esa es la diferencia, que es invocó al Dios de Israel. Por lo tanto, no le va a pedir cosas al Dios de Israel que el Dios de Israel no va a hacer. Esa es la clave. Es por eso que esto no es una oración mística sacada de no sé dónde y cuando tú la digas, todo se te va a cumplir. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Cuando es al Dios de Israel, eso no pasa. Esa es la diferencia. Que lo que Jabes pidió era basada en que tuvo un encuentro con el Dios de Israel. Proviene de un encuentro con Dios. Su oración no fue tímida ni introvertida. Él clamó en voz alta lo siguiente: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal. ¿Para qué? Para que no me causara dolor. Yo sé que si tú estuvieras conmigo, yo dejaría hacer eso que los demás dicen, porque es solo tu poder el que puede cambiarme. Aquí nos dice qué es lo que Jabes está pidiendo, qué es lo que le está pidiendo a Dios.
Pero, ¿qué fue lo que recibió y cuándo lo recibió? Podemos creer que no hay más información sobre él y que no podemos saber cómo esa bendición llegó a su vida. Leamos de nuevo, versículo 9. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo describe la Biblia a Jabes? Como el hacedor de dolor, ¿verdad que no? ¿Qué es lo primero que la Biblia nos dice de Jabes? ¿Que fue qué? El más ilustre de sus hermanos. Es mencionado como alguien que tuvo muchas tierras, porque fue lo que pidió, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es mencionado como alguien que fue un gran guerrero, ¿verdad que no? Es mencionado como alguien a los que se le acabaron los problemas, ¿verdad que no? Seguramente Jabes fue bendito en su vida, pero la Biblia nos dice que su bendición no era lo que estaba pidiendo él ahí, que va más allá. La frase Jabes fue más ilustre que sus hermanos nos indica cuál fue la bendición de Dios sobre su vida. Es lo que la Biblia resalta de él. Pudo haber ganado muchas batallas, pudo haber tenido ensanchar mucho su territorio, lo pudo haber tenido, pero lo que la Biblia menciona de él es que fue el más ilustre de sus hermanos, el más honorable. ¿Y cuándo lo menciona la Biblia? Antes de que él siquiera pidiera algo. O sea, que Jabes, antes ni siquiera de empezar a pedir algo, ya era bendito. Mateo 6:31 nos dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Generalmente consideramos la bendición de Dios solo como algo que viene a solucionarme un problema, ya sea un problema económico, ya sea un problema de salud o un problema emocional, y simplemente vemos que la bendición de Dios es eso. Pero se nos olvida que la Biblia menciona que todas estas cosas vendrán como consecuencia de buscarlo a Él. Para la Biblia esas cosas son secundarias, tan secundarias que nos dice, no te preocupes por eso. Sin embargo, el tomar una persona dañada por el pecado, el tomar una persona llena de dolor por las marcas de la vida, por las consecuencias de su pecado o de otro, tomar una persona con llenos de miedos, de complejos, y cambiarlo y darle una nueva identidad, darle un nuevo propósito y darle vida eterna. Eso solo Dios puede hacerlo. Esa es la verdadera bendición. Eso fue lo que pasó en la vida de Jabes. Aquel que era conocido porque causaba dolor, aquel que era el marcado, el estigmatizado, el separado, hoy es más conocido por la Biblia como que era el más honorable de sus hermanos, al que uno lo tenían aquí,
Dios lo puso acá como honorable. Imagínese que usted se encuentra un amigo que no conoce de Dios y le empieza a preguntar, ¿cómo te fue? Fíjate que me hice cristiano. ¿Y luego? No, fíjate que en mi trabajo me aumentaron el sueldo. Órale. ¿Sabes que a mi hermano le dieron una beca para ir a estudiar a Estados Unidos? Wow. Mi mamá sí tuvo una complicación ahí de salud, pero sanó, todo bien. Órale, qué padre. Esa persona puede estar pensando, pues si ser cristiano es que te aumenten el sueldo, yo soy dueño de mi empresa. Si ser cristiano es que tus hermanos puedan estudiar en el extranjero, mis hermanos todos viven allá, tengo dinero. Si ser cristiano es que tu mamá se recupere, yo tengo acceso a los mejores hospitales. ¿Para qué quiero ser cristiano? ¿Para qué? Si únicamente eso es la bendición de Dios. ¿Qué hace diferente? Imagínese esa persona que va y se encuentra a otro amigo que le dice cristiano. ¿Cómo te fue? Bien, me hice cristiano. ¿Y los terrenos dónde están? ¿Y los carros? Muéstrame. No, yo sí me quedé sin trabajo. A mí en la pandemia un familiar murió. No, este sí está maldito, este sí Dios no lo quiere. Hemos cometido el error de que hemos querido meterle a la gente a Dios en base de una necesidad económica, cuando hay gente que si eso es ser cristiano, así estoy bien con mi vida, en lugar de hablarles de Jesús, del que cambia eternidades. Una persona que no cree en Dios puede tener una vida próspera, puede tener buenos hijos, puede tener un buen matrimonio y puede llegar a pensar que no necesita a Dios. Porque hemos creído que la bendición de Dios es solamente aquello que nos resuelve problemas. No fue que Jabes haya hecho la superoración clave con la que vas a poder doblarle la mano a Dios y todo lo que digas se va a hacer real. No va a pasar. No va a pasar que todo lo que pidas se te va a dar. No va a pasar. Si te dijeron que eso era ser cristiano, te engañaron. Eso no es ser cristiano. No fue que Jabes haya hecho la superoración, la que te va a traer prosperidad y con la que puedes pactar. Mentiras. Jabes basó su oración en quién era el Dios de Israel. Esa es la base. Por eso muchos de nosotros pedimos cosas que no tienen sentido porque no conocemos al Dios de Israel. Por eso le estamos pidiendo a Dios que haga círculos cuadrados y le decimos, es que tú eres omnipotente, entonces puedes hacerlo. Y andan con la pregunta es que si Dios fuera todopoderoso, pudiera hacer una mesa que Él no pudiera levantar, o pudiera hacer círculos cuadrados. Dios no va a hacer cosas que vayan en contra de sí mismo, o de su lógica, o del razonamiento. Por eso a veces pedimos cosas que no se nos van a cumplir, porque no están basados en quién es Dios, sino en mis caprichos y lo que yo quiero. Ilustre nos habla de una persona que era distinguida por un aspecto en particular. El que antes tenía y provocaba dolor, ahora es reconocido
porque Dios lo ha bendecido. Y lo bendijo desde que Él mismo lo pidiera. La oración de Jabez no nació de un hombre atrevido, ganador, visionario. No, nació de un encuentro con el Dios de Israel. Jabez no estaba orando por su bendición y la parte que me toca. No. Jabez estaba clamando por la bendición que Dios ya tenía diseñada para él. Y eso es muy diferente. Es muy diferente decirle a Dios, dime qué bendición tienes para mí, Señor. Y ayúdame que mi corazón se moldee a ella. Es muy diferente decirle, Señor, yo quiero esto y no sé tú cómo le vas a hacer, pero tú me lo vas a cumplir. Eso es muy diferente. Juan 15:7 nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Jesús nos está diciendo la forma de tener la bendición que Dios tiene diseñada para nosotros, que es permanecer en Él. La bendición que solo Dios puede proporcionarnos es que permanezcamos en Él. Te puede ir bien, te puede ir mal, pero si permaneces en Dios, vas a estar bien. No importa si hoy tienes, mañana no. Si estás en Dios, vas a estar bien. ¿Qué es lo que implica que permanezcamos? ¿Qué es lo único que Dios puede hacer? Y por lo tanto, ¿qué es lo único que nadie nos puede quitar? Es creer que Él es el único, que Él es el Hijo de Dios. Esa es la bendición de nuestra vida, que creímos que Él dice quién es Él. Número 2, que no solo creemos que Él es quien dijo que es, sino que lo recibimos como Señor y Salvador. Número 3, que hoy tú y yo podemos hacer lo que Él dice. Antes tú y yo estábamos incapacitados para poder seguir a Dios. Hoy, gracias al Espíritu Santo, tú hoy sí podemos decir no a las tentaciones. Hoy tú y yo podemos decir sí a la bendición que tiene para nosotros. Número 4. Permanecer en Él significa que seguimos creyendo en el poder del Evangelio. Es la bendición de entender que el Evangelio te puede seguir cambiando cada día de tu vida. Y que cada día de tu vida hay nueva gracia. Que hoy te puedes equivocar, pero la gracia sigue estando ahí. Que el Evangelio no se acaba en el momento en que conociste a Jesús, sino que ahí empieza. Y que habrá siempre más gracia. Y que no solo eso, que esa gracia no es solo para ti, sino que puedes llevarla a que otros la conozcan. Y como así el Evangelio te cambió a ti, puede cambiar a tu familia, puede cambiar a tu ser querido, tiene el poder para cambiar a la persona que está más alejada de Él. Eso solo Dios puede hacerlo. Número 5. Tenemos la bendición de relacionarnos en amor con la iglesia. Familia, el que muchas personas con diferente contexto, con diferentes problemas, diferentes edades, nos pongamos en comunión
y estemos alabando al mismo Rey en el mismo sentido. Eso solo Dios puede hacerlo. Esa es la bendición de la iglesia, que es algo que solo Dios puede hacer y nadie te puede quitar. Con esto voy terminando. Jabes es recordado por la oración que hizo. Él pidió a Dios que lo ayudara y que lo bendijera en cada aspecto de su vida. Pero para que Jabes pudiera haber llegado a ese punto, entendiendo que conoció al Dios de Israel, es porque primero lo hizo su Señor en cada aspecto de su vida. Jabes reconoció a Dios como el centro de cada aspecto de su vida. Cuando oramos por la bendición de Dios, también debemos pedirle que tome su debido lugar como nuestro Señor en nuestro trabajo, en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo con la familia. Pidamos la bendición de Dios en cada momento. Es algo que podemos hacer como hijos. Pero tengamos claro que el éxito de eso que pedimos no define si somos benditos o no. Lo define que tuvimos un encuentro con Dios, y eso nadie nos lo puede quitar.